Esta vez vamos a desarrollar el modelado de base de datos para el sistema de una clínica, según este enunciado. El enunciado nos dice que la clínica nos ha encargado de desarrollar un sistema para gestionar citas de los pacientes con los médicos. También nos dice que cada médico trabaja varios días a la semana y tiene una hora inicial y una hora final para cada uno de esos días. Nos dice que las horas puede variar entre día y día, es decir, un día puede trabajar más que en otro. Además de que tiene un límite para las atenciones que va a dar, que se conoce como cupo de pacientes. Por decir, un médico tiene el día lunes 3 cupos límite, no puede atender a más pacientes, independientemente de las horas en que él trabaja. Es decir, no se van a conceder más citas una vez que ya se alcanzó el número límite del cupo, como bien aquí lo indica. Y aquí nos dan un ejemplo. Esto de aquí vendría a representar el resultado de una consulta, donde tenemos el doctor, la especialidad que tiene, los días, las horas y el cupo límite, que es la cantidad de pacientes que debe atender como máximo en ese día. Y bueno, hasta acá parece que el enunciado mismo se contradijera, porque nos dice de que cada médico trabaja varios días a la semana y que la hora inicio y hora fin puede variar entre día y día. Entonces aquí en esta consulta vemos de que tenemos 2 días, acá tenemos 3 días y se está poniendo la misma hora inicio y misma hora de fin para estos días. A menos que coincidan, ¿no? Si aquí vemos nosotros tenemos iniciales, lo más probable es que la L sea lunes, la M sea el martes. En este caso yo creo que la X vendría a ser miércoles, J jueves y V viernes. Y como estos días atiende de 9 a 11, entonces lo han agrupado en una única fila. Pero en realidad en la base de datos tendría que haberse guardado por separado, ¿no? Lunes, inicio, fin. Martes, inicio, fin. Miércoles, inicio, fin. Que sería más fácil de trabajarlo de esa manera, ¿no? Bien, por ejemplo aquí este médico general trabaja lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Lunes, miércoles y viernes de 9 a 11, martes y jueves de 9 y media a 11. Y estos son los cupos límite que tiene para estos días. Aparece en 2 filas lo correspondiente a este médico porque tiene 2 horarios distintos. Mientras que, por ejemplo, esta doctora tiene solamente que trabajar lunes y miércoles en estas horas y no trabaja otros días a horas distintas, por eso solamente tiene una fila asignada. Y aquí esta otra doctora trabaja también 2 días, pero como en cada día es distinto, no se ha agrupado L con X, sino que se han puesto por separado. Por otro lado, nos dice que los pacientes llaman a la clínica para concertar una cita. Si es la primera vez que llama, se van a tomar sus datos, que serían todos estos. Entonces vamos a empezar por representar estas tablas, la tabla paciente y asimismo la tabla médico o tabla doctor, con estos datos de especialidad y el horario que tiene cada uno de ellos. Aquí tenemos entonces la tabla pacientes y sus datos, la tabla médicos y sus datos. He considerado conveniente identificar a un paciente por su DNI, pero identificar a los médicos por un ID, que va a ser autoincremental. Esto es porque por lo general dentro de las organizaciones las personas que trabajan en ella reciben un código que les permite identificarse, a diferencia de los pacientes que en este caso serían únicamente un agente externo. De la misma forma también tenemos una tabla especialidades donde están todas las especialidades médicas que existen para que sean asociadas a un médico. Al menos en el enunciado y en el ejemplo en que aquí se muestra, cada médico tiene solamente una especialidad. Lo más probable es de que existan médicos con 2 o más especialidades, pero en este caso vamos a considerarlo únicamente que cada médico tiene una especialidad, o al menos a considerar de que esa es la especialidad para la cual se va a desempeñar en el lugar donde está trabajando. Como es una relación de uno a muchos, no es necesaria la existencia de una tercera tabla, porque si relacionáramos varios médicos con varias especialidades y la relación fuese de muchos a muchos, se necesitaría una tabla intermedia. En este caso no es necesario, simplemente una especialidad le pertenece a varios médicos.
y dentro de la tabla médicos esta clave foránea se va a llamar especialidad ID, de esta forma. Y bueno, he creado una tabla también horarios, que es para representar una hora inicio, una hora fin y cupos. De esa forma, esto de aquí vendría a ser un horario, y ese horario se asignaría a los días lunes y miércoles para este doctor. A lo que me refiero es que cada una de las filas va a representar un horario. Por ejemplo, se puede crear un horario con hora inicial 9, hora final 11, cupos 25. Y este horario se va a asignar a los días lunes, miércoles y viernes para este doctor. De la misma forma, este doctor tendrá otro horario que tendrá hora inicial 9:30, hora final 11, cupos 20, y este otro horario se va a asignar a los días martes y jueves. Entonces un médico puede tener varios horarios y esos horarios pueden ser asignados a sus días. Por ejemplo, aquí esta última doctora tiene dos horarios. Cada horario se ha asignado a un día correspondientemente. Los otros días, como no tienen un horario asignado, significa que no asiste esos días, ¿no? Por ello es que aquí he creado una tabla llamada horarios, con hora inicio, hora fin y el límite de cupos para atender. Y este horario tiene que asignarse a un día en particular. Por eso es que también he creado una tabla días. En realidad hay varias formas de crear una tabla día y asociar día con horario. Voy a explicar según la estructura que he planteado aquí y también según la otra forma que creo que también podría funcionar. Como siempre, yo recomiendo que cuando estamos modelando una base de datos, imaginemos cómo se van a guardar los datos en dichas tablas, imaginar las filas que van a estar en estas tablas, y esto nos va a permitir ver en qué estamos fallando y desarrollar una base de datos que realmente guarde la información que nos interesa. Por ejemplo, voy a plantear que un médico A va a trabajar martes y miércoles de 8 a 12, y el mismo médico A va a trabajar los viernes desde las 14 horas hasta las 16 horas, y va a tener como límite de cupos aquí 4 y aquí 6. Entonces, según nuestra tabla de horarios, tendríamos lo siguiente. Nuestra tabla de horarios tiene como campos un ID que se genera automáticamente porque es autoincremental. Tiene una hora de inicio, una hora de fin y una cantidad de cupos. Entonces, según el caso que estamos planteando, crearíamos un horario que empiece a las 8, termine a las 12, tenga cupos 4. Otro horario que empiece a las 14 horas, termine a las 16 horas y tenga como límite de cupos 6. Ahora, como ya tenemos los horarios creados, tenemos que asignar estos horarios a los días. Y un día, según lo que estoy planteando, debe tener como campos día, médico ID, horario ID. Supongamos que en la tabla de médico está el médico A del que estamos hablando, que en dicha tabla, en la tabla de médicos, este médico A tiene un código 8, por así decirlo. Entonces, como yo quiero asignarle para el martes al médico A el horario 1, aquí pondré 1, que hace referencia a este horario, y pondré el día, ¿no? Por ejemplo, como dijimos, martes y miércoles de 8 a 12, o sea, martes y miércoles según este horario. Por lo tanto, martes será 2, miércoles será 3. Como quiero asignarle al médico 8 el horario 1, de esta forma yo determino que tanto martes como miércoles el médico trabajará en base a este horario. Ahora, si es que quiero cambiar esto y en vez de día de poner un entero, poner una letra, así como aparece aquí en el ejemplo propuesto, entonces también podemos hacerlo. Pondré M de martes, X de miércoles. Y si ahora quiero decir de que los viernes trabaja desde las 14 hasta las 16 horas, como esto es un horario 2, entonces agregaré aquí una fila más que es para el viernes y diré que esto se corresponde con el médico A, que tiene ID 8. Y de esta forma la información que existe
la estamos guardando de manera correcta en nuestra base de datos. Esta es la primera forma en que yo les comentaba de que es posible guardar la información de los horarios y los días según los horarios. La otra forma que también podría funcionar es esta, solamente la voy a mencionar. Tendríamos el ID del médico al que pertenece los días que estamos asignando. Tendríamos lunes, martes y así todos los días disponibles. Esto sería para que exista solamente una fila por cada médico. Aquí, como ustedes observan, tenemos 3 filas, todas correspondientes al médico 8. Según esta otra perspectiva, tendríamos solamente una fila para el médico 8. Diríamos aquí, para el día lunes queremos aplicar el horario ninguno, porque no trabajo los lunes, entonces lo pondremos en null. El martes sí trabaja, el miércoles también, el jueves no, sábado y domingo tampoco. Entonces quedan en null. Y lo que vamos a hacer ahora es poner en martes 1, que es el horario aplicado para el martes, poner en miércoles 1, que es el horario aplicado para el miércoles, y poner en viernes 2, que es el horario aplicado para el viernes. Y así, si es que otro médico tiene sus propios horarios, tendríamos más horarios y solamente una fila en la tabla días para el otro médico. Cada médico tendría solamente una fila en la tabla días, ya que en esa fila se especifica el horario de cada día y se dejen en null aquellos campos en los que el médico no asiste. La información que queremos presentar, la información que existe en el mundo real, la estamos representando en la tabla días de esta forma o en la tabla días de esta otra forma, agregando más campos. A mi parecer, ambas propuestas de desarrollar la base de datos son correctas, pero en este caso vamos a usar esta primera apreciación. Y bueno, hasta ahora ya deberíamos ser capaces de plantear todo esto y tener registrados además médicos con sus especialidades y a los pacientes. Ahora, si seguimos leyendo, también nos solicita de que cada médico pueda atender citas. Los pacientes van a llamar para solicitar la cita. Pueden solicitar la cita con un médico particular o pueden solicitar una cita con un médico de una especialidad en particular. Y luego puede tratarse de una cita con urgencia que debe atenderse esa semana o una cita con antelación para otra semana. Al final, cuando se acuerda una cita, se le da un número de orden al paciente. Debe ser posible consultar la programación de citas de un médico para toda la semana, indicando el grado de ocupación. Nosotros tenemos un campo que permite guardar el límite de cupos. Entonces, si se logran cubrir todos los cupos, el grado de ocupación tendría que ser 100% porque se ha ocupado todo lo disponible. Entonces, el grado de ocupación simplemente es una proporción entre las citas que se atendieron y las citas totales que se podían haber atendido o que el médico ha puesto como máximo. Y esta consulta de la programación de citas de un médico debería permitirnos además ver el detalle de un día en particular, mostrando los pacientes que tienen cita ese día con el médico que se está viendo. De la misma forma, de manera más general, se debería poder consultar la programación de citas para una especialidad determinada, mostrando el grado de ocupación para cada día, para cada uno de los médicos de esa especialidad. Seleccionando un médico y un día, es posible ver las citas de ese médico para ese día. Es decir, si nosotros logramos hacer esta consulta correctamente, no deberíamos tener problemas con esta otra, en la que simplemente se está generalizando un poco y se está filtrando por especialidad y ya no por médico. Nos dice aquí que por defecto se debe mostrar la semana en curso y debería ser además posible consultar otras semanas, ya sean pasadas o futuras. Entonces lo primero que hacemos es crear aquí una tabla de citas. Cada cita debería tener un ID autoincremental. Y una cita se relaciona con un paciente, de forma que un paciente puede tener muchas citas, de forma que un médico puede participar en varias citas, y una cita tiene una urgencia que puede ser verdadero o falso, dependiendo de si es una cita urgente o no, y la fecha
en que se va a desarrollar la cita. Aquí podríamos nosotros incluso considerar la fecha de la cita y considerar la fecha del registro de programación de la cita. Se puede acordar la cita un día y la fecha programada puede ser otra. Tenemos la fecha de registro y la fecha programada para la cita. Cuando querramos consultar la programación de citas, lo que usaremos será la fecha programada. La otra fecha será simplemente referencial, por si en algún momento se necesita obtener esa información. El ID será autoincremental, el ID de cita será autoincremental, de tal forma que las citas aumentarán su valor uno tras otro. Pero aparte de ello nos dice el enunciado de que tenemos que asignarle al paciente un número de orden. Para un día determinado, con un médico determinado, las citas ya están programadas, pero se supone que aquella cita que se registró primero debería tener número de orden 1 para que ese paciente sea tratado primero, luego el que sigue y así. Y además cada paciente debería poder saber cuál es su número de orden según la fecha en que se le citó, ya que el médico va a tener citas con un número determinado de pacientes. Entonces el paciente sabe la hora en que empieza el médico a atender y tendrá que esperar su turno. Por lo tanto agregaré un campo más que sea número de orden. Esto es muy distinto al ID. El ID va a crecer. Supongamos de que se realizaron 3000 consultas, entonces la consulta siguiente, la cita siguiente será la cita 3001, 3002 y así, mientras que el número de orden siempre se mantendrá en un número bajo. Puede ser 1, 2, 3, según el orden en que le ha tocado ser atendido al paciente para ese día, por tal médico. El enunciado en realidad es más extenso, ya que tiene luego una ampliación al sistema de la clínica para que se permita controlar las camas y las habitaciones que están siendo ocupadas por pacientes. Incluso una segunda ampliación para que se pueda tener un control de los quirófanos y duración estimada de las operaciones que se realizan en estos quirófanos. Pero estas dos ampliaciones los vamos a ver en videos siguientes. Por ahora simplemente vamos a desarrollar la base de datos y a hacer las consultas para esta primera parte. A medida que nosotros agreguemos datos e intentemos hacer las consultas, podremos encontrar alguna inconsistencia y entonces procederemos a modificar la base de datos que por ahora estamos definiendo. Entonces lo primero será crear el script de base de datos en SQL Server. Aquí en el programa Erwin nosotros podríamos agregar el tipo de dato a cada atributo y luego exportar código, pero la verdad eso de generar código no me parece recomendable, ya que siempre es preferible escribir nosotros mismos el script que va a generar la base de datos, sepamos qué es lo que exactamente se está ejecutando, para que podamos agregar nuestras propias restricciones además, como valores por defecto o dominio. Para crear nuestras tablas tenemos que crearlas en el orden en que se necesitan. Por ejemplo, no podemos crear la tabla días si es que no existía antes la tabla médicos. Debemos empezar creando las tablas fuertes y luego aquellas tablas que tienen dependencias. En este caso voy a empezar creando la tabla de pacientes. Estos son los datos que va a tener un paciente. El DNI, como sabemos, está determinado de que va a ser una cadena de 8 dígitos. Por lo tanto usamos char en vez de varchar. Luego escribimos primary key porque va a ser la clave primaria de esta tabla. Asimismo, declaramos tanto los nombres como los apellidos, la dirección y todos los demás campos como cadena. Y como la cantidad de caracteres puede variar, entonces usamos varchar. Ahora crearemos la tabla de médicos, ya que aún no podemos crear citas sin existe la tabla médicos. De la misma forma copiamos los campos que tiene. Y como nos damos cuenta, un médico tiene especialidad, por lo tanto es necesario de que antes de la tabla médicos esté definida la tabla especialidades. Entonces aquí escribiremos la tabla especialidades. Médicos puede considerarse una tabla fuerte respecto a citas, pero una tabla más fuerte es especialidades, ya que debe declararse antes que médicos. Tiene ID y tiene nombre únicamente. Como el ID va a ser un entero autoincremental, usamos identity. Aquí le especificamos que empiece en 1 y que aumente de 1 en 1. Y el nombre de la especialidad tendrá como máximo 40 caracteres.
como ya existe de especialidad, podemos asociarle aquí una clave foránea. La clave primaria de médicos será también el ID y también será autoincremental. Empezará en 1 y también aumentará de 1 en 1. Así tenemos el DNI, los nombres, los apellidos y la especialidad, que es un entero. Aquí ya no tenemos que poner identity porque simplemente es un campo entero que hace referencia a esta clave primaria, la cual sí es identity, o sea, la cual sí es incremental. Aquí no podemos ponerle incremental, simplemente hace referencia porque el valor se asigna acá y aquí simplemente se referencia, pero tenemos que indicarle que se trata de una clave foránea. Por ello escribimos foreign key, el nombre del campo local, que sería especialidad ID, referencias, ahora la tabla a la que hacemos referencia, que será especialidades, y por último el campo al cual se hace referencia, que es el campo ID en la tabla de especialidades. Ya tenemos hasta ahora pacientes, médicos y sus especialidades. Podemos ejecutar hasta ahora para ver si es que tenemos algún error. Primero crearé la base de datos clínica y nos ubicaremos en ella. Como aquí se observa en la parte superior, ya estamos en la base de datos clínica, que está totalmente vacía. Creamos ahora la tabla de pacientes y no hubo problema alguno. Creamos la tabla de especialidades y la de médicos, tampoco hubo problema alguno. Entonces ahora vamos a continuar creando días y creando horarios. Para que exista un día debe existir el médico y debe existir el horario. Por lo tanto, primero será necesario que creemos horarios. Un horario tiene un ID que también será entero, será identity. Empezará en 1, aumentará de 1 en 1, será una clave primaria. Tiene una hora de inicio, una hora de fin y tiene cupos, que es una cantidad entera. Aquí nosotros podemos agregar una validación para que chequee que la cantidad de cupos sea mayor o igual a 1. No tiene sentido que no hayan cupos, porque entonces el horario no debería existir. Ahora bien, tenemos que asignarle un tipo de dato a la hora de inicio y hora de fin. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a usar a usar date y a usar datetime. En este caso vamos a usar el tipo de dato time, que es simplemente para guardar horas. Date nos permite guardar fechas sin indicar la hora en particular. Datetime, tanto hora como fecha. En este caso nos interesa únicamente la hora, sin fecha. Es decir, acá podemos guardar horas, minutos y segundos, incluso milisegundos me parece. Y todo horario debe estar bien definido, por lo tanto estos campos de acá no pueden ser nulos. Vamos a ejecutar para ver si hay algún problema con esta tabla de horarios. Entonces selecciono y ejecuto. El color rojo que salió hace un momento fue porque yo había marcado aquí, me parece, había hecho clic en esta zona y creo que era un comando llamado breakpoint para que se ejecute código SQL hasta un punto nada más, pero eso no es un tema de interés ahora. No hubo problema alguno al ejecutar la creación de esta tabla de horarios, por lo tanto ya podemos crear nuestra tabla días. Comenzamos a copiar los atributos que tendrá. Como dijimos, médico ID será entero y aquí no se pone identity porque simplemente hace referencia. De la misma forma, horario ID. El día en este caso será un carácter de 1, simplemente un carácter que será clave primaria. Y tanto médico como horario serán claves foráneas, por lo tanto usaremos foreign key, el nombre del campo local que va a ser de clave foránea, la tabla a la que se hace referencia y el nombre del campo al que se referencia. De la misma forma hacemos con horario ID. El campo actual que hace referencia, la tabla a la que se hace referencia y el nombre del campo en la tabla que se está referenciando. Es decir, este ID de horarios aquí en días se almacena como horario ID. El ID que tienen los médicos aquí en días se almacena como médico ID. Y al parecer esas son nuestras tablas que tenemos hasta ahora.
No debemos olvidar que la tabla días tiene una clave primaria compuesta, que es día y es médico ID. Anteriormente le estaba poniendo a día únicamente como clave primaria. Eso tendría el inconveniente de que solamente podría registrar un día lunes para un médico nada más, y los demás médicos no podrían tener su respectivo día lunes porque la clave primaria día estaría siendo repetida. Es por eso que acá establecemos una clave primaria compuesta por día y por médico, de forma que cada médico pueda tener su día lunes, martes, miércoles y así correspondientemente. Por último tenemos la tabla citas, que tiene una clave primaria entera, autoincremental, tiene una referencia al paciente que está pasando la cita, al médico que va a atender, si es una cita urgente o no. Tiene una fecha programada, que es la fecha de la atención, y una fecha de registro, que es cuando se está registrando la cita. Y por último, un número de orden, que va a ser relativo al día de la atención. Si en ese día el médico va a atender 3 veces, los pacientes tendrán un número de orden 1, 2 y 3, lo cual es muy diferente al ID de la cita en sí. En el video siguiente vamos a hacer las consultas correspondientes a este modelado.